Boa tarde. Temos presença do mundo lusofalante, temos presença de América Latina hispanohablante y habíamos presencia de la Italia. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Para mí es un gusto y quiero también saludar a quienes nos están acompañando desde el Zoom en todo el mundo, en América Latina, en Europa. Tenemos colegas conectados desde Dinamarca, un hermoso país con un hermoso nombre. Y también quiero enviar un saludo especial a los colegas de la alta especialidad en ortogeriatría de la Universidad de Guadalajara en México, a los colegas chilenos que nos están escuchando también. Para mí entonces es un gusto comentarles acerca de algunos tópicos interesantes relacionados con la fractura por fragilidad y con el dolor musculoesquelético. Así que vamos a ello y esperemos que los drones, no sé de dónde serán, ¿eh? Yo creo que son de Bruselas, pero puede que sean rusos también, nunca se sabe, o capaz que sean hasta argentinos. Y aquí está, en la pantalla que tengo, en la chiquita aquí, no hay ningún tipo de presentación, así que me voy a guiar por la grandota. Y esperemos que funcione, pero esto no avanza. Ustedes me dan la siguiente. Démosle con la siguiente. Nuestra... pero yo la tengo aquí para no ir perdiendo tiempo. Esa es nuestra agenda. Y como ven, vamos a ver qué es NEMO. Eso es lo primero que vamos a repasar rápidamente. Dentro de qué es NEMO le vamos a dar énfasis a algunos conceptos, ¿ya? ¿Qué es una fractura? ¿Por qué las fracturas de fragilidad o por fragilidad son tan graves? ¿Qué son las carreteras fisiológicas? El mapeo evolutivo, el mapeo genético y el mapeo metabonómico. ¿Qué rol ha tenido el calcio en todo esto? Y también algunos breves apuntes acerca de lo que hoy en día conocemos como el hueso neurometabólico. Y al final, que en realidad al final es el corazón de la presentación, vamos a ver qué son los CRIF-BD y su relación con el músculo esquelético. Así que vamos con la siguiente. Lo primero es, ¿qué es una fractura? En salud debemos decir que una fractura se entiende como la pérdida de continuidad habitualmente del tejido óseo, ¿ok? Pero involucran también lesiones de otro tipo, lesiones tendinosas, lesiones musculares, lesiones neurológicas, lesiones vasculares y por cierto nos vamos dando cuenta que una fractura ósea no es solo entonces una fractura ósea, sino que incluso una fractura en el ámbito social. Y podemos decir que no existe ninguna fractura ósea que no tenga además un componente neural, un componente vascular, un componente hematológico, un componente social. Así que ya tenemos que empezar a pensar que la palabra fractura no es solamente una fractura ósea. Vamos con la siguiente. Ahora, hay diferencias en cómo las fracturas ocurren. Y tenemos que como causa está la fractura de alta intensidad, en la que los sistemas en general están sanos, pero no fueron capaces de hacerse cargo de... ¿Lo doy con este? ¿Sí? Ok. Y no fueron capaces de hacerse cargo para disipar toda la energía que recibió. Eso es lo que conocemos como un traumatismo de alta intensidad. Esa es una imagen que le pedí a la inteligencia artificial y creo que quedó buena porque es un misil, el misil es la energía de alta intensidad y el organismo no fue capaz de absorberla completamente, se creó un forado, un agujero, pero el edificio resiste, se mantiene en pie. Y por otra parte tenemos las fracturas por fragilidad en la que los sistemas completos ya están dañados y una energía mínima
lamentablemente es capaz de generar el daño, y la IA creó esto. No era lo que yo quería una destrucción total producto de la mariposa, pero la idea queda allí, ¿ya? Es decir, tenemos todo un edificio ya previamente dañado en el cual todos sus componentes se han ido transmitiendo deudas unos a otros para generar una construcción que está completamente alterada, de modo tal que una mínima energía genera un daño catastrófico en toda la estructura. Debido a la espectacularidad que tienen las fracturas óseas, en general se asocia a este daño terminal y catastrófico al daño óseo, pero son los daños en los otros tejidos los que han ido llevando a todo el sistema al borde del colapso. Entonces, lo que nos debemos preguntar es si son las fracturas por fragilidad no más que la punta del iceberg del daño óseo, y si en el fondo no son el punto final de un proceso de deterioro de todo un sistema. Finalmente, la pregunta es si es la pérdida de continuidad ósea, es decir, la fractura, la pérdida de un continuum fisiológico que es mucho más profundo y más complejo que solamente el hueso. Y aquí viene el concepto de carreteras fisiológicas, que son vías funcionales que van vinculando distintos sistemas, distintos órganos, distintos sistemas, para lograr a través de la evolución la generación de funciones extremadamente relevantes, por ejemplo, la respiración, la movilidad, la capacidad de cambiar de lugar, de locomoción. En el organismo todo siempre está interconectado y nuestra misión es ir conociendo por qué, aunque claramente siempre vamos a poder ir sabiendo más. Y esto de las carreteras fisiológicas son una forma de pensar para que podamos ir comprendiendo mejor cómo van ocurriendo enfermedades tan graves como las fracturas por fragilidad y podamos, por tanto, no solo tratarlas, sino que prevenirlas y seguirlas de manera adecuada. ¿Cómo podemos identificar las carreteras fisiológicas? Por tres formas de mapeo. El primero es el evolutivo, luego el genético y, en tercer lugar, el metabonómico. El mapeo evolutivo incluye el estudio de la paleofisiología. Debemos decir que dentro del currículum de Mariano está también el haber trabajado en paleoantropología, paleontología, también del comportamiento animal y de lo que nos enseñan las extinciones de diversas especies. ¿Y por qué? Porque implica la descripción de cómo un sistema ha ido interactuando con otros para lograr generar en especies, no solo en especímenes, sino que en especies, funciones que les dan ventajas para sobrevivir. Por ejemplo, en el caso de la humanidad, el bipedalismo. Del punto de vista del mapeo genético, lo que involucra es la comprobación de dianas de acción de los productos finales de ciertos genes o grupos de genes. Es decir, qué estrategia se codificó en el genoma y que fue útil en más de un lugar. Por ejemplo, los grupos ABO que todos utilizamos en la prefractura, ¿cierto? En el estudio prefracturario y prequirúrgico, no fueron diseñados por la naturaleza para que nosotros hiciéramos, la naturaleza fue tan buena que nos dio esto para poder realizar una transfusión segura. No, en la práctica son un antígeno de membrana que queda tras la transcripción de un grupo de genes que lo que producen es distintos tipos de colágeno. Y el mapeo metabonómico lo que permite es comprender cómo distintas condiciones generan impactos similares en distintos lugares, rastreando sustancias metabólicas específicas. En el mapeo evolutivo nuestro como especie, el bipedalismo es clave. ¿Y por qué es tan importante? Porque habiendo estudiado cómo llegamos a ser animales bípedos, nos dimos cuenta de que esto no ocurrió cuando dejamos los árboles, sino que ocurrió cuando aún estábamos en los árboles. En algunas especies de primates todavía se mantiene la capacidad de traspasar de un árbol a otro generando pasos en bipedestación
cuyas características físicas son similares a los pasos humanos. La única diferencia es que nosotros somos capaces de dar muchos más pasos que ellos y que nos hicimos especialistas en marcha y carrera prolongada en el tiempo. Esto lo que nos permitió fue acceder a diversos tipos de alimentos y gracias a eso conquistar el mundo, porque fuimos capaces de probar alimentos diferentes que no dependían de algunas plantas en particular, lo que nos fue preparando para poder utilizar bioquímicamente el ácido docosahexaenoico y la cobalamina. Sin la utilización de cobalamina y ácido docosahexaenoico en la evolución humana habría sido imposible el proceso de encefalización o de aumento del volumen cerebral. Eso fue gracias al comienzo de la ingesta de carne magra de animal salvaje, que comenzó aproximadamente hace entre 2 millones de años o 1.400.000 años en nuestra especie. Y eso nos llevó a un aumento en la complejización de nuestras relaciones sociales, gracias a las cuales estamos hoy día aquí. Entonces, la molécula que estuvo detrás de todo este enorme conjunto de movimientos distintos fue el calcio. No sabemos todavía a ciencia cierta por qué, pero fue el calcio, la naturaleza, la que eligió al calcio como la moneda de nuestra bioeconomía. Y como toda moneda que se precie de tal, al día de hoy tiene un banco central en el organismo, que es el esqueleto óseo, donde está el 99% del calcio del organismo. Como en cualquier banco central del mundo, nosotros tenemos en nuestro bolsillo el 1% y el banco central se queda con el otro 99%, aunque sea de mentira. Pero el 1% restante está en sangre, tejido nervioso y muscular principalmente. Por cierto que está en todas las células del organismo, pero principalmente se encuentra en esos tejidos. De modo que evolutivamente podríamos decir que existe una conexión genética, evolutiva y metabonómica entre estos sistemas neuroendocrino, muscular, óseo y hematológico, lo que conforma lo que llamamos el NEMO, un continuum neuroendocrino, músculo, óseo, hematológico. Ahora, ¿qué evidencia tenemos de esto? ¿Es verdadero esto? ¿Es real? ¿Podemos evaluar de alguna manera la presencia de NEMO? Y aquí es donde aparece el concepto de eje neuroendocrino óseo a través de la teoría del eje neuroendocrino óseo, que describe cómo algunos factores neurotróficos, cuando existe un daño neural, afectan a las células óseas, osteoblastos y osteoclastos, que son los funcionarios del banco central óseo, a través de un montón de vías de señalización que influyen, en este caso gracias al daño óseo, de manera negativa en la consolidación del hueso después de una fractura. Y por cierto que hay daño óseo cuando hay una fractura, por lo tanto aquí lo que se produce es un círculo vicioso. El daño neural entonces influye negativamente sobre la consolidación de las fracturas y existen algunas sustancias. Estas sustancias, que son raras, de nombres extraños, como las que Mariano nombraba en su conferencia recién, que el factor de crecimiento nervioso, el factor neurotrófico derivado del cerebro, ¿qué es lo que hacen? Tienen acciones directas sobre las células óseas. Mejoran o empeoran, ¿cierto?, el flujo sanguíneo local, regulan factores de crecimiento óseo, controlan vías de señalización celular, promocionan la formación del callo óseo y de la regeneración ósea y tienen efectos sinérgicos o antagónicos con otros factores endocrinos diferentes. Es decir, es muy importante porque el daño neuroendocrino influye sobre el metabolismo óseo. Por otra parte, cuando comparamos algunos niveles plasmáticos de sustancias que son relacionadas con el NEMO, nos encontramos que si tomamos un grupo de personas con fracturas de cadera y sin fracturas de cadera, vemos que existen diferencias significativas muy grandes, muy marcadas entre la presencia de estas sustancias. ¿Okay? Entonces, a estas sustancias las nombramos factores de riesgo crónico para daño óseo. Chronic Risk Factors for Bone Damage, los CRIF-BD. Esto, en la práctica, lo que quiero decirles es que las moléculas relacionadas con el NEMO tienen relación con el daño óseo.
En una revisión sistemática que hicimos en 2025 con estos CRIF-BD, encontramos que 10 en la literatura, desde los años 80 más o menos, se utilizaban para comparar fracturas intracapsulares con extracapsulares, cosa que en ortogeriatría nos tiene de cabeza desde los años 60, gracias a los daneses que demostraron que había diferencias en los grupos A, B, O. Y en nuestro hospital, en el Hospital Frique, nosotros medimos, ahí dice 20, en realidad hoy en día medimos un poquito más de 20, CRIF-BD, que no son moléculas raras de medir. Nosotros no medimos estos factores de crecimiento óseo ligado con el cerebro, ni moléculas extrañas, porque lo que queremos es que cualquier colega en cualquier hospital de América Latina pueda medir estos CRIF-BD, o al menos alguno de ellos. ¿Ya? Y aquí están: uremia, creatinina, albúmina, hormona paratiroidea, la vitamina D3, vitamina B12, la protrombina, que es una forma indirecta de medir los niveles plasmáticos de la vitamina K, que claramente es extremadamente difícil de medir, sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo, magnesio, hierro, el hematocrito, la hemoglobina, la saturación de la transferrina, las plaquetas, las hormonas tiroideas, la hormona TSH, la glicemia de ayunas, son algunas de las cosas que, si ustedes se dan cuenta, todos nosotros medimos en el preoperatorio de nuestros pacientes con fractura de cadera. Si las ordenamos según el NEMO, encontramos que claramente están todas interrelacionadas, pero podemos decir que B12 se relaciona con el sistema neurológico, el sodio con el sistema neurológico y neuroendocrino, la TSH lo mismo, la glicemia puede estar principalmente en la zona endocrina y muscular, porque los músculos son los principales reguladores de la glicemia. Potasio y magnesio también relacionados con el músculo. Del punto de vista óseo vemos cómo también existe una enorme cantidad de sustancias que se van interrelacionando para cuidar el banco central, ¿verdad? Y en la parte hematológica también volvemos a tener lo que estaba en la zona neural, está en la zona hematológica, porque B12 es uno de los insumos que necesita la médula para generar sangre. Y entre paréntesis, la sangre y el hueso son los únicos tejidos del organismo que son capaces de autorregenerarse y de no ocupar los sistemas de cicatrización. Vamos a ver ahora algunas referencias de la bibliografía internacional que existen y que muestran cierto nivel de evidencia, más grande o más pequeño, relacionado con los CRIF-BD y el dolor musculoesquelético. En la parte de arriba de cada uno de estos CRIF-BD, de estos diapositivos, vamos a ver lo que dice la evidencia, en un brevísimo resumen de una diapositiva por cada uno de ellos, y en la parte de abajo vamos a ver las citas bibliográficas y nos vamos a dar cuenta de cuán antiguas o cuán nuevas son estas referencias. Con relación a la vitamina B12, tenemos que la deficiencia, especialmente si baja de 400 picogramos por ml, se asocia con mayor dolor neuropático debido a neuropatía. Ahí dice neuropatía, pero es para ver si estaban atentos. Existe mejoría de síntomas dolorosos con el uso de vitamina B12 en deficiencia, pero también es capaz la B12 de disminuir el dolor aún cuando no hay deficiencia. Y nos damos cuenta de que la evidencia de esto es bastante reciente, no más allá de 3 años. Con relación a la vitamina D, la deficiencia de vitamina D se asocia con mayor prevalencia e intensidad de dolor musculoesquelético, principalmente la evidencia es con relación a lumbalgia, fibromialgia y dolor generalizado. Y hay una asociación fuerte en estudios observacionales, eso sí. Lamentablemente, el gap es que la suplementación solamente con vitamina D muestra resultados heterogéneos cuando llevamos esto a los ensayos clínicos. Y de esto ya tenemos por lo menos 15 años de investigación. El magnesio, cuando hay deficiencia, se genera dolor muscular, pero cuando suplementamos hay recuperación del dolor. ¿Ya? La deficiencia se asocia con mayor sensibilidad al dolor musculoesquelético y también el magnesio está detrás de más de 2000 reacciones en el organismo, por lo tanto es un factor de riesgo de complicaciones intrahospitalarias después de una fractura de cadera, entre ellas arritmias, y consideramos que es un biomarcador extraordinariamente prometedor.
tenemos pocos años de evidencia con respecto al magnesio, máximo 5. Con relación a la TSH y hormonas tiroideas, tanto la deficiencia como el aumento se asocian a dolor musculoesquelético, distintos tipos, mialgia, rigidez, debilidad, miopatía, y sabemos que existe la denominada miopatía hipotiroidea. No está tan documentada la relación con TSH, sino que más bien con las hormonas tiroideas. Con relación al hierro, el hierro es extremadamente importante porque no solamente sirve para generar mioglobina o hemoglobina, sino que también es cofactor de un montón de reacciones enzimáticas y por tanto es importante medirlo de manera independiente si lo relacionamos con anemia o no. Podemos tener bajas saturaciones de transferrina, ¿cierto? Bajo 20%, que es lo que necesita la eritropoyetina para ser efectiva en estimular la médula, pero también la ferropenia sola, sin anemia, se asocia con menor fuerza muscular, con fatigabilidad y dolor lumbar o generalizado. Entonces, la regeneración y función, por cierto, que se alteran con ferropenia. Y hay una relación importante entre ferropenias mayores y aumento de la inflamación que podemos medir con ferritina. Y esto sí es bastante nuevo en la investigación. Con relación a nuestro siguiente CRISPR, que es la albúmina. Fíjense que la albúmina ha sido bastante vapuleada porque se dice que no, que en realidad es mejor medir la prealbúmina, sí, pero nuestro objetivo es contar con marcadores fáciles de medir, baratos de medir, disponibles de medir. Y existe relación de la albúmina, ¿ya? Y claramente hay una relación con los niveles de nutrición o malnutrición crónica, pero en la práctica la encontramos asociada a peor funcionalidad y en geriatría con que la calidad de ese dolor es peor y hay peor recuperación después de una fractura. No se asocia directamente entonces con el dolor, pero sí con mala respuesta al tratamiento del dolor. Y es un potente marcador indirecto para estratificar diversos tipos de riesgo. Y esto es nuevo, así que cuando les digan que la albúmina no sirve, sí sirve, todo depende de cómo la utilicemos. Con relación a la uremia y la creatinina, bueno, en la enfermedad renal crónica hay alta prevalencia de dolor musculoesquelético crónico, pero por cierto no debemos esperar que nuestros pacientes lleguen a estar con una insuficiencia renal o con un daño renal crónico en etapas muy avanzadas, ¿ya? La hiperuremia es neurotóxica y miotóxica, pero además genera trastornos en la mineralización ósea, neuropatía y anemia. Y hay evidencia muy clara a partir de enfermedad renal crónica en estadios iniciales, en etapa 1. Ahora, ¿cuál es el gap en esto? Que no tenemos un umbral único de uremia o de creatinina que prediga, con relación al dolor, la intensidad o el tipo de dolor en la población general. Y vemos también que es un ámbito en el que podemos realizar investigación, midiendo creatinina, midiendo uremia, volumen de filtración glomerular, podemos establecer con una escala de objetivación del dolor o con el registro del tipo de fractura o con el registro de los valores de densitometría, un trabajo muy bonito. El siguiente CRISPR es el calcio, ¿cierto? El calcio sérico, el producto calcio-fósforo, pueden asociarse con dolor óseo y musculoesquelético y la asociación de calcio, especialmente cuando es con vitamina D, puede mejorar estos síntomas. Sin embargo, la asociación es mayor mientras más es la disminución de la densidad mineral ósea objetivada con densitometría o con ultrasonido y cuando existe enfermedad renal crónica. Cuando se altera la calcemia de manera aislada, no siempre se explica el dolor porque habitualmente existen otros factores involucrados como los trastornos de la vitamina D. La vitamina K, esto es interesante porque no podemos medir vitamina K. La vitamina K3, que es la que genera el hígado, no sé si ustedes se acuerdan, pero la fitomenadiona o fitoquinona, que es la vitamina K1 que proviene de los vegetales, se transforma por las bacterias del intestino en vitamina K2, en caca, para que no lo olvidemos, y esa caca es absorbida y pasa al hígado que la transforma en K3. K3 es extremadamente rápida de metabolizarse y prácticamente imposible de medir en estudios, por lo tanto es más sencillo saber cómo está midiendo la protrombina, el porcentaje de protrombina.
La vitamina K la relacionamos con coagulación, sin embargo, lo que hace es activar a la osteocalcina, que es una proteína que transporta calcio desde la sangre al hueso en un 40%, es responsable de la mineralización del hueso en un 40%. Pocos estudios hay relacionados con esto porque se han centrado en medir la carboxilación de la osteocalcina o la transformación de la vitamina K2 en vitamina K3. Pero podemos medir la protrombina porque nosotros se la medimos a todos nuestros pacientes antes de operarlo. Y vemos que desde bastante más tiempo, ¿cierto? Desde la década anterior, que hay estudios que se están centrando en esto. Y al día de hoy sí sabemos que es posible, fisiológicamente hablando, que la vitamina K esté involucrada en el dolor musculoesquelético y en la incidencia de fracturas por fragilidad. Ojo con los pacientes que consumen anticoagulantes dependientes de inhibir la vitamina K en su efecto. Sodio y potasio, ya vamos llegando al final. Tanto la hiponatremia como la hipocalemia y la hipernatremia y la hipercalemia en menor grado pueden causar síntomas musculares agudos, pero también sarcopenia a través del tiempo. La hiponatremia, por cierto, por un problema oncótico a nivel local, es un potente factor de riesgo independiente para generar tanto sarcopenia como osteopenia y osteoporosis. La hemoglobina la utilizamos para medir específicamente en los efectos de la anemia y sí, la hemoglobina es la que más potentemente, el CRISPR que más potentemente se asocia con sarcopenia, osteoporosis, mayor percepción del dolor y la presencia específica de dolor musculoesquelético. Es un potente factor contribuyente directo en la generación de daño muscular, daño óseo, daño neural y también daño medular. De modo tal que, ¿qué podemos comentar? Efectivamente, estas moléculas relacionadas con NEMO, los CRISPR, se relacionan con dolor musculoesquelético y con daño óseo. Los CRISPR son fáciles de medir. En nuestros hospitales podemos acceder a estas sustancias. Son accesibles, son sustentables económicamente. No nos van a pedir necesariamente explicaciones de por qué usted está midiendo albúmina, de por qué usted está midiendo hormonas tiroideas, porque podemos demostrar por la literatura que es mejor medirlos que no medirlos si queremos realizar una buena valoración ortogeriátrica preoperatoria. Entonces, económicamente podemos elegir dentro de ellos los que más se asimilen a nuestra realidad. Los que más soporte científico tienen al día de hoy son las vitaminas B12 y vitamina D. La hemoglobina aquí se me fue, pero está en la segunda es la hemoglobina. Magnesio, fundamentalmente la hipomagnesemia, el hierro, la ferropenia, las hormonas tiroideas y la albúmina. Y como recomendaciones, en primer lugar, comprender al dolor musculoesquelético y a las fracturas por fragilidad como eventos transsistémicos. No son las fracturas por fragilidad ni el dolor musculoesquelético una enfermedad de un solo órgano. Si a un paciente le duele aquí, no solo tiene dolor aquí, tiene ese dolor de aquí, me está mostrando que hay un daño en todo el NEMO, neuroendocrino, músculo, óseo y hematológico. En segundo lugar, medir los CRISPR. Midámoslos. Vayamos solicitando niveles plasmáticos de las sustancias que acabamos de ver. Son útiles y vayamos registrándolas, incluyámoslas dentro de los registros de fracturas de cadera, porque nos van a permitir conocer nuestra realidad y mejorar la salud de nuestra población. Y finalmente, la expectación, enseñemos esto del NEMO y de los CRISPR como nuevos conceptos que son útiles en la mejor comprensión de las fracturas por fragilidad y del dolor musculoesquelético. Enseñémoslos a los colegas, enseñémoslos a nuestros residentes, a los alumnos que están en formación.